Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Yoseni Castillo, el de mi compañero es Sergio Rosales. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Bolívar, cursantes del cuarto trayecto de informática. A continuación le presentaremos un video tutorial de cómo utilizar la sentencia SQL con la consola mediante el gestor de base de datos MariaDB, además de utilizar las consultas InnerJoin. Vamos a ello. Bueno, mis queridos amigos, nos encontramos en nuestra pantalla. El primer paso que vamos a realizar es activar la opción de MySQL. Para ello, dependiendo de nuestro paquete de servidor local, ya sea SAM o WAN, activamos esa opción. En mi caso, yo estoy usando SAM. Activamos la opción que dice MySQL, esperemos que se active y listo. Luego de esto, minimizamos y en nuestro teclado presionamos la tecla Windows más R. En esta se ejecuta la herramienta ejecutable de Windows y escribimos CMD, que es consola de comando. Presionamos Enter y nos mostrará la consola de Windows. En la consola de Windows navegaremos a través de los directorios de SAM. Luego de que navegaremos en los directorios de SAM, debemos acceder a la carpeta bin. La carpeta bin es aquella que contiene, como quien dice, el monitor MariaDB, que es donde ejecutaremos los comandos SQL o sentencias SQL. Una vez que entremos en la carpeta bin, debemos introducir una serie de parámetros que son MySQL-U, el usuario por defecto que es root, -H, la dirección local, ya sea localhost o dirección 127.0.01, -P, que -P es la contraseña por si hay una contraseña por defecto. En este caso no hay una contraseña. Presionamos Enter, nos pide una contraseña, damos Enter y esto nos da la bienvenida a MariaDB Monitor. Acá es donde vamos a escribir las sentencias SQL. Para ello necesitamos saber si hay bases de datos creadas. Para ello escribimos show database. Esto nos mostrará la base que hay por defecto y la que vamos a crear. Para ello, para crear una base de datos necesitamos escribir la sentencia create database y el nombre de nuestra base de datos. En este caso sería centro médico. Luego escribimos nuevamente show database para ver si se creó nuestra base de datos. Luego de que se haya creado nuestra base de datos y la hayamos verificado con show database, usamos el siguiente comando que es use más el nombre de la base de datos que queremos usar. Presionamos Enter y esto nos advierte o nos dice que estamos utilizando la base de datos centro médico. Como acabamos de apreciar, dice la base de datos ha cambiado. MariaDB está usando centro médico. Ahora, ya que estamos utilizando nuestra base de datos centro médico, para crear una tabla, escribimos la sentencia créate table. Cuando decimos créate table, estamos creando una tabla en la base de datos que acabamos de crear. Pero antes de crear nuestra base de datos, primeramente tiene que establecerle un nombre. Por eso es créate table usuario. Esta tabla usuario va a contener una columna llamada ID user, que va a ser de tipo entero. También será una llave primaria. Va a contener otra columna que será nombre-user, que va a ser varchar con una longitud de 10. Va a tener un apellido igual del mismo varchar, pero de longitud 15. Va a tener una columna clave que va a ser de longitud 10 y va a tener una columna correo. Esta es la estructura básica para crear una tabla.
Luego de que tengamos nuestra tabla, presionamos Enter y esto ejecutará una consulta diciendo que se ha creado satisfactoriamente la tabla. Luego crearemos otra tabla. Esta tabla va a ser llamada paciente. Acá escribimos parecidos a lo anterior, en donde estamos diciendo créate tabla paciente. Esto va a contener una serie de columnas que son el ID de pase, va a ser entero, va a ser una llave primaria, va a contener un nombre, va a contener apellido y va a contener una cédula, que es la cédula de ese paciente. Luego de que hayamos escrito la sentencia con sus respectivos parámetros, presionamos Enter y esto nos debería generar la tabla o decir que la tabla se fue creada satisfactoriamente. Apreciamos que se ha creado la tabla correctamente y por último creamos nuestra última tabla. Esta tabla será llamada tabla de servicios. Esta tabla de servicios va a contener un ID de tipo entero, va a ser llave primaria, va a contener un nombre del servicio y va a contener el encargado. ¿Quién es el encargado de ese servicio? Luego de que se haya creado nuestra tabla, presionamos Enter y esto debería generar la consulta de que la tabla se ha creado satisfactoriamente. Verifiquemos que no haya ningún error. Si no hay ningún error, presionamos Enter y efectivamente la tabla se ha creado satisfactoriamente. Bueno, mis queridos amigos, continuamos con el tutorial. En el paso anterior, lo que hicimos fue crear una base de datos y crear tablas. En este paso, vamos a hacer uso de la sentencia insert int. Usamos el comando des seguidamente del nombre de la tabla que queremos describir y luego usamos la sentencia insert int. En este paso vamos a hacer un registro en la tabla usuario. Entonces, la sentencia sería inserta en la tabla usuario, en la columna, en el nombre, en el apellido, la clave y el correo, los siguientes valores. Los valores que vamos a introducir son el identificador, que es el primer registro que se está realizando en esta tabla, el nombre, el apellido, la clave y su correo electrónico. Luego de esto presionamos Enter y se checa que se ha registrado correctamente. Usamos des paciente para escribir la tabla paciente y hacemos un registro en esta tabla, haciendo uso de la sentencia insert int. Como dice la sentencia, inserta un registro en la tabla paciente, en la columna ID, en el nombre, en el apellido, y cédula. Los siguientes valores son que va a contener ese registro, su identificador, el nombre, el apellido y la cédula que corresponde a ese paciente. Chequeamos que se haya insertado correctamente el registro y por último insertamos un último registro
pero en la tabla servicio. Usamos el comando de servicio para escribir la tabla servicio y usamos la sentencia inserinto para insertar un registro en esta tabla. Entonces, inserinto en la tabla servicio, en su columna ID, en el nombre del servicio y el encargado de dicho servicio. Los valores que contendrá dicho registro, recordemos que en ninguna de las tablas que habíamos creado habíamos insertado, así que estamos insertando por primera vez. Entonces, este último registro, los valores que contendrá son pediatría y el encargado de dicho servicio será la doctora Suar Ramírez. Chequeamos que se haya registrado correctamente y satisfactoriamente sí, se ha registrado correctamente el registro. Bueno, mis queridos amigos, continuamos con el video. En la parte anterior habíamos hablado y utilizado la sentencia insert int. Esto para insertar registros en las tablas creadas. Usamos show table para mostrar las tablas que habíamos creado en nuestra base de datos y usamos la sentencia select asterisco from seguidamente del nombre de la tabla. Esta sentencia nos va a mostrar todo el contenido que está registrado en esta tabla. Presionamos enter y efectivamente nos muestra todos los registros que están insertados en esta tabla. Como podemos ver, no hay un solo registro como anteriormente lo hicimos en el video, sino que hay 7. Omití los otros registros para ahorrar tiempo en el video tutorial y para que no se hiciera tan largo. Usamos select asterisco from seguidamente del nombre de la tabla, en este caso la tabla pacientes. Y esto nos mostrará todo el contenido guardado en esta tabla. Por último, aplicamos la misma sentencia pero para tabla servicio y esta nos mostrará todo el contenido guardado en la tabla servicio o el contenido registrado en la tabla servicio. Para hacer un select más específico, como vemos son las 3 tablas que habíamos creado anteriormente. Solo estamos leyendo toda la tabla completamente. Select asterisco from, seguidamente del nombre de la tabla servicio, la tabla paciente y la tabla usuario. Para realizar un select más específico, escribimos select seguidamente del nombre de la columna de la tabla que queremos que se muestre. En este caso, select encargado del servicio, del formulario de servicio. Y como vemos, nos muestra los encargados del servicio. Para aplicar la sentencia update, la sentencia update es aquella que nos permite actualizar una fila, especificando el campo y el ID. En este caso vamos a cambiar en la fila 5 el nombre quirófano. Entonces, escribimos update, el nombre de la tabla,
en este caso es servicio, seguidamente la palabra set, seleccionar la columna nombre servicio, que va a ser igual al nuevo nombre, y la condición where, que si es igual a ese ID. Como podemos ver, dice que se ha registrado correctamente el cambio. Y como podemos ver, en la fila 5, en vez de quirófano, ahora es pabellón. Volvemos a aplicar la sentencia update. Entonces, update, actualízame el servicio, selecciona el encargado del servicio, que va a ser igual a doctora Emilia Clark, siempre y cuando el ID sea igual a 1. Entonces, la sentencia lo que quiere decir o lo que quiere ejecutar es: actualiza la tabla servicio, selecciona la columna encargado del servicio, que va a ser igual al nuevo nombre, siempre y cuando el ID del servicio sea igual a 1. Verifiquemos que todo esté correcto para que no haya error alguno. Como podemos ver, en la fila 1 dice el ID 1, nombre pediatría, y el nombre dice doctora Sual Ramírez. Presionamos Enter, dice que se ha efectuado correctamente el cambio. Verificamos el cambio. Escribimos select from, seguidamente del nombre de la tabla que vamos a visualizar. Hacemos una sentencia update, que vamos a actualizar la tabla de servicio, en donde el nombre servicio va a ser igual a maternales, siempre y cuando el ID sea igual a 7. Como podemos ver, anteriormente decía maternidad, ahora dice maternales. Lo que quiere decir la sentencia update es: actualiza la tabla servicio, selecciona el nombre servicio, el nuevo nombre será maternales, siempre y cuando el ID del servicio sea igual a 7. Bueno, mis amigos, continuamos con el video tutorial. Ahora vamos a aplicar la sentencia alter table. Para ello, usamos como ejemplo cualquiera de las tablas ya creadas, ya sea la tabla paciente, la tabla usuario o la tabla servicio. Escribimos select from la tabla paciente, que vamos a usar como ejemplo, la sentencia alter table paciente add, que significa agregar una nueva columna, en este caso la fecha de nacimiento. Presionamos Enter y como vemos se ha chequeado y se ha agregado correctamente. Usamos select from nuevamente la tabla paciente y como vemos hay una nueva columna que se llama fecha de nacimiento. El alter table change es para cambiar una columna anterior por una nueva. Entonces la sentencia dice alter table, en la tabla paciente me vas a cambiar la cédula por CI. Como vemos, la cédula se ha cambiado correctamente. Escribimos select from para ver los cambios y esto nos mostrará el cambio que habíamos efectuado. Escribimos select from paciente y como vemos ahora es 6, que anteriormente era cédula, ahora es 0. Como podemos ver, estas son las sentencias alter table. Alter table change para cambiar una columna por una nueva y alter table add para agregar una columna nueva. Bueno, mis queridos amigos, continuando con el video tutorial, vamos a realizar unas consultas inner join. Las consultas inner join son básicas de entender. La estructura es la siguiente: selecciona el nombre del servicio
y el nombre del paciente. Del formulario de servicio lo vas a unir con la tabla paciente, donde el servicio, la tabla de servicio coordinada con su ID va a ser igual a la tabla paciente coordinada con su ID. Y como vemos, nos muestra el nombre del servicio y el nombre del paciente. Vamos a realizar otra consulta para poder entender mejor lo que son las consultas INERIOI. Como vemos, aquí estamos, seleccioname la cédula y el encargado del servicio. Lo vas a unir con la tabla paciente, en donde la tabla paciente va a estar coordinada con su ID y va a ser igual a la tabla servicio coordinada con su ID. Verificamos la estructura nuevamente, donde le digo seleccioname la cédula y el encargado del servicio. Del formulario paciente o de la tabla paciente lo vas a unir con creo que aquí va a dar un error porque se me saltó una tabla, el nombre de la tabla con que se iba a unir. Esto obviamente nos va a dar un error. Efectivamente nos da un error. Corregimos ese error porque obviamente nos faltó el nombre de la otra tabla con quien íbamos a unir. Entonces, volvemos a hacer, seleccioname la cédula y el encargado del servicio. De la tabla paciente la vas a unir con la tabla servicio. En donde la tabla paciente coordinada con su ID va a ser igual a la tabla de servicio coordinada con su servicio. Damos enter y esto nos muestra la cédula y el encargado del servicio. La estructura INERIOI funciona básicamente así. Es unir dos tablas mediante sentencias, ya sea a través de su ID, a través de su nombre o etcétera. Como le dice la estructura, seleccioname la cédula, el encargado del servicio, del formulario, de la tabla paciente, lo vas a unir con la tabla servicio, en donde la tabla paciente va a estar coordinada con su ID y va a ser igual a la tabla servicio coordinada con su ID. Y ese es el resultado. Esas son consultas INERIOI. Bueno, mis queridos amigos, hemos llegado a la última parte del video tutorial. En esta parte vamos a realizar lo que es el delay, la sentencia de ley. Seleccionamos una tabla de prueba, en este caso seleccionamos la tabla servicio y escribimos la sentencia. Delay from servicio, siempre y cuando el ID del servicio sea 6. Verifiquemos si se ha eliminado correctamente y efectivamente se ha eliminado el registro. Como podemos apreciar en la parte de arriba, nosotros tenemos 5 registros, pero cuando eliminamos el registro de la columna 6 mediante su ID, quedan 4. Eso es lo que hace nuestra sentencia de ley. Elimíname de la tabla servicio siempre y cuando el ID del servicio sea igual a 6. Bueno amigos, esto ha sido todo por el video tutorial de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta la próxima.